Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión. Lo que vamos a continuar ahora es hablar de los componentes de una serie. Eh, Pueden ustedes interrumpir o hacer alguna pregunta específica a medida que vayamos avanzando. Lo importante de esto es que ustedes aprendan el conocimiento teórico de qué es una serie, cuáles son los diferentes componentes de una serie, etcétera, ¿no? Y tengamos claridad porque esto lo vamos a ocupar, lo vamos a utilizar más adelante, cuando ya comencemos a ver gráficas de serie, aplicar modelos a determinadas series, ¿no? Entonces, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿cuál es el comportamiento de una serie de tiempo, no? Obviamente, para contestar esta pregunta, lo que hacemos es graficar la serie, ¿sí? El gráfico es la primera técnica que nosotros vamos a utilizar para ver qué está pasando con esa serie, cuál es el componente, qué componente es el que realmente prevalece, etcétera, ¿no? Algo importante de decir es que los componentes generalmente se asocian en cuatro. Primero la tendencia, luego la estacionalidad, luego la ciclicidad y luego las variaciones aleatorias, ¿no? Son cuatro componentes que se analizan. Algo importante que vale la pena decir también es que estos componentes, ojo, son causados por fenómenos diferentes. No todos son iguales. Por eso es que realmente el tema de pronósticos hay que analizarlo muy bien y hay que estudiarlo, ¿no? Y hay que dedicar unas cuantas horas a leer la teoría. Porque si uno no asocia este tema ¿cómo se llama? Ignora el tema de que cada componente puede ser generado por fenómenos distintos y entonces uno puede tener un problema en la interpretación de esto, ¿no? Así que esto es lo que vamos a ver. Estos componentes generalmente no se dan simultáneos, algo importante también que decirlo. A veces puedes tener un solo componente, a veces puedes tener dos componentes, a veces tres componentes o a veces una mezcla de ellos. Y de ahí pues lo complicado que es el tema de, ¿cómo se llama?, de asociar un modelo a los datos que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay movimientos y variaciones que realmente no los puedes solamente visualizarlos a través de la gráfica, sino que necesitas aplicar otros modelos. Entonces, esas otras variaciones, esos otros movimientos son los que realmente uno necesita medirlos y observarlos, pero en una forma separada, ¿no? Por eso es que realmente vamos a ver cada uno de los componentes a continuación. Entonces, el modelo clásico, ojo, generalmente cuando uno estudia pronósticos, uno, además de la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y las fluctuaciones irregulares, que son los errores, son los variables aleatorias, generalmente uno puede analizar también la frecuencia de los datos, puede analizar cuáles son los valores extremos de la serie. De hecho, cuando uno aplica modelos, uno le puede decir al programa, mira, analízame también los valores extremos de la serie, ¿no? Porque algunas veces uno puede modificar o corregir algún valor atípico, ¿no? Cambios estructurales, por ejemplo, uno puede analizar segmentos de series y analizar qué cambios tiene en el primer periodo, qué cambios en el segundo, etcétera, ¿no? Cambios en la pendiente, etcétera. Comencemos con el tema de la tendencia. Ojo, la tendencia, esta es generalmente el primer componente que se analiza y se dice que la tendencia es un movimiento que se observa en el largo plazo. Es una tendencia, valga la redundancia, donde tú puedes ver cómo la serie se comporta. Si es hacia arriba, puede tener una tendencia lineal. Si es hacia abajo, es una tendencia decreciente. Puede tener una tendencia no lineal, ojo, eso es importante. Por ejemplo, la primera gráfica tú vas a ver que no es lineal, sino que tiene una curva, ¿no? ¿Sí? Incluso puede ser una cúbica. Si tiene una curva, un máximo, pues a lo mejor tiene una tendencia cuadrática. Si tiene una cantidad de irregularidades, pues es un polinomio, ¿no? Pero los casos más sencillos son tendencia creciente, tendencia decreciente. Incluso podrías tener una serie donde no tengas tendencia, que es el último gráfico que ves ahí, ¿no? Entonces, la tendencia generalmente se analiza en el largo plazo. Por ejemplo, los cambios en el índice del precio del consumidor, ¿no? Tú puedes ver, el Banco Central tiene esa gráfica, perdón, esos datos, uno puede graficar esos datos. Bueno, de hecho, le vamos a pedir a la que trabaja en el Banco Central que nos traiga la serie del IPC, ¿no? De los últimos 15, 20 años para analizar la tendencia, ¿sí? El aumento del salario mínimo también, ¿no? Que son variables que tampoco se dan, son muy frecuentes, pero puedes ver cómo cambia o cómo se declina, ¿no? Entonces, esto es importante verlo en la serie. Ahora, una pregunta importante que yo he agregado aquí es,
¿Qué factores son los que inciden en los movimientos de las tendencias? O sea, cuando tú graficas una serie, tú lo que tienes que analizar primero es la tendencia, pero ¿cómo te cambia? ¿Quién te cambia la tendencia de una serie? Ahí yo les he agregado, bueno, las ventas de un producto, por ejemplo, en una industria particular. Veamos el caso del iPhone, el iPhone que creo que está por salir o ya salió, ¿no? ¿Cuáles son las variables o los factores que de alguna manera inciden en que cambiara la tendencia que tiene Apple en la venta del iPhone, por ejemplo, ¿no? Si tú analizas esa serie, es una serie muy creciente, ¿no? Hasta exponencial se podría ver, ¿no? Pero, ¿qué factores son los que podrían afectar a un producto como ese, ¿no? ¿Quién me dice qué factores podrían ser, ¿no? Por ejemplo, actualmente, imagínate van a lanzar eso, ¿no? ¿Será que solo los factores económicos pueden afectar una tendencia? Pues créanme que no solamente los factores económicos, pueden haber factores de la naturaleza, por ejemplo, el tema actual, ¿no? El COVID-19, ese podría afectarte las ventas, ¿sí? Pero más generalmente, en términos económicos, estamos hablando del crecimiento de la población, la inflación, el ingreso per cápita de los hogares, cambios en las preferencias de los consumidores, o sea, una gran cantidad de variables, ya sea económicas o variables de otras disciplinas o de otra naturaleza que podrían afectar las tendencias. Entonces, eso es lo que realmente uno analiza cuando tenés una serie. Bueno, ¿qué es lo que realmente me está afectando en esta serie, no? Entonces, son preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? Aquí les he agregado una gráfica de tendencia que realmente es la que les voy a mostrar más adelante. Este es producto de la investigación que se hizo para predecir el financiamiento que El Salvador iba a realizar al año 2040. Ustedes lo pueden ver ahí. Lo que tenés a la izquierda es datos históricos y lo que tenés a la derecha es el pronóstico, ¿no? El pronóstico generalmente lo vas a tener con esas bandas que uno ve ahí. Entonces, si tú ves el gráfico de la izquierda, claramente se ve una tendencia creciente, ¿no? ¿Sí? Y de hecho el pronóstico se basa en esos datos históricos para proyectar una tendencia creciente, ¿no? Como tú lo puedes ver ahí, ¿no? Pero siempre es importante mencionar que un pronóstico vas a tener siempre un intervalo de confianza, ¿no? Con cierto grado de probabilidad. En este caso es un 95%, donde las bandas te dicen, bueno, mira, este es el pronóstico, pero podrías tener un escenario pesimista y un escenario pues optimista, ¿no? Entonces, esta es una tendencia lineal claramente definida, ¿no? Y ahí se puede ver eso. Ahora veamos la ciclicidad, ¿sí? El ciclo de la curva. Este es otro, un segundo. Hola, perdón. Dime. Hola. Dime. Tengo dos preguntas con la tendencia. Dime. La primera es que entiendo por los gráficos que había puesto de ejemplos que no necesariamente la tendencia es una línea recta. Así es, ¿verdad? así es. Entonces, lo que no me queda claro es cuándo se determina si la función de la tendencia es una función de una línea recta o es otro tipo de gráfica. No. Eso uno. Y la segunda es que en el tercer gráfico que había puesto era que decía sin tendencia cuando era una línea horizontal o constante. Sin embargo, yo pensé que si es así, una horizontal era una tendencia, o sea, siempre era una tendencia, no es que no tuviera tendencia, sino que es como flat. Correcto. Me explico, por ejemplo, un producto que siempre todos los meses tiene el mismo comportamiento de venta, no es que no tenga tendencia, sino que la tendencia es constante. Eso entendía yo. Sí, mira, ahí lo que tú ves en estas gráficas, esa línea que tú ves ahí es el análisis que uno hace al final, pero en realidad la gráfica no es esa forma que tú ves ahí, ¿no? Por ejemplo, la última gráfica, la tercera, que dice sin tendencia, ¿no? Tú ves los puntos ahí. Si tú unes los puntos, vas a ver una serie de picos arriba y abajo, ¿sí? Si unimos estos picos que están acá, observa la serie cómo la vas a tener aquí, ¿no? ¿Sí? La serie tiene picos, ¿sí? Arriba y abajo. Pero cuando uno hace el ejercicio aplicando un modelo de tendencia, ya sea lineal, un modelo de tendencia cuadrática, una tendencia exponencial, lo que sea, ya vamos a entrar a eso, ¿no? Lo que uno hace es lo que hace el modelo al aplicarlo en un programa estadístico es que te va a mostrar la tendencia en forma lineal. En este caso te va a mostrar una línea recta, ¿sí? Lo que significa que
es un pronóstico, que un pronóstico va a ser idéntico al promedio de todos los valores, ¿sí? Y hay muchas series que van a presentar esa forma, ¿no? Vas a ver series que están con puntos arriba y abajo hacia la derecha o a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, perdón, pero cuando uno aplica el modelo, tú vas a ver una tendencia, una línea, algo parecido a esto que dio, pero aquí no es el mejor ejemplo porque la tendencia es bien creciente, ¿no? Pero imagínate que aquí tendríamos una serie con altos y bajos así, ¿no? Así con los movimientos del cursor, ¿sí? Del ratón. Si tuviera este movimiento, al analizar esa serie, tendría siempre una tendencia lineal siempre. Entonces, no sé si he logrado explicar, ¿no? Este es un caso incluso muy animado que se ve de una tendencia, pero realmente las series presentan irregularidades, ¿no? Picos arriba, picos abajo, pero sea cual sea la serie, siempre vamos a poder identificar la tendencia. Y para eso, pues hay modelos ya específicos que nosotros vamos a ver más adelante para identificarlos. No sé si con esto te he respondido o si tienes alguna otra pregunta. Sí, de acuerdo. Solo si es una constante, o sea, si es una línea horizontal, o sea, sí es un tipo de tendencia, claro, no es que claro. no tenga tendencia. Así es una tendencia, correcto. Y en este caso, más adelante vamos a ver que eso equivale al promedio, ¿sí? Lo que significa que si tú quieres hacer un pronóstico sobre una serie que presente este gráfico, por ejemplo, significa que el pronóstico va a ser el mismo siempre. Es decir, si tú ves, este es el mismo valor en Y, ¿no? ¿Sí? Hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay modelos que realmente tú presentas una tendencia, analizar o al obtener la tendencia, pues te va a presentar una tendencia constante como es el caso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Muy bien. Yo tengo una duda. Dime. Yo estoy como, siempre he visto la tendencia como la pendiente de la recta que pasaría sobre los puntos, ¿verdad? Correcto, sí, entonces, sí, eso digamos es. Que a mí sí me hace sentido decir que no hay tendencia, sino que porque la pendiente de esa recta es cero, ¿no? Eso es. Es constante. Recta horizontal. Correcto. Entonces, yo normalmente en otros, digamos, en la carrera, no sé si yo creo que ese concepto ahorita, aquí viendo la presentación, creo que vendría siendo el de fluctuaciones irregulares, pero había visto el concepto del nivel, así como un pronóstico tiene una serie de tiempo, tiene nivel, tendencias, ciclo y estacionalidad. Entonces normalmente le solía llamar a esa tendencia cero el nivel o el promedio, ¿verdad? Correcto. Entonces no sé más o menos cómo casa aquí esta muy buena. Otro, ¿cómo se llama? Nomenclatura. Sí, buena pregunta. De hecho, más adelante vamos a mencionar el término nivel, pero tú ya lo mencionaste. De hecho, eso que tú ves ahí es el nivel, ¿sí? Es el nivel de la serie. Y el nivel de la serie, pues, se traduce como el promedio de la serie. Y veamos, concentrémonos en este gráfico que está en medio. Este gráfico que está en medio no es más que otra cosa. Déjame ver que me movió esto. No es otra cosa que la línea de tendencia de los valores estimados, ¿sí? Que ustedes han visto en modelos de regresión, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que es la línea de puntos, en este caso, que es la línea que realmente te da la estimación o los valores predichos, ¿sí? Estos son los valores predichos, ¿sí? Y estos son los valores reales, ¿sí? Recuerda que la diferencia entre los valores predichos y valores reales, ¿qué es lo que te da? ¿Cuál es la diferencia entre los valores predichos y los valores? Te da el error. Es el error. El error, recuerden, el error que ya más adelante lo vamos a ver, el error es la diferencia entre los valores reales y los valores predichos, ¿sí? Es prácticamente lo que vamos a ver más adelante y lo que vamos a analizar a la hora de definir si un modelo es exacto o es preciso, ¿no? Es lo que vamos a ver más adelante. Pero sí, importante que hemos aclarado este tema. No sé si tienen alguna otra pregunta o pasamos al siguiente componente. ¿Estamos bien? Pasemos al siguiente componente entonces. Ok. Recuerden que si tienen preguntas, pues pueden hacerlas, ¿no? La idea es que conversemos, no, como yo decía la vez pasada, ahorita pues estamos
introduciendo el tema de componentes y en este momento es importante todo el componente teórico, porque más adelante ya vamos a suponer, ¿sí?, de que realmente no tenemos ninguna duda sobre cada una de las características de estos componentes. El ciclo de una serie es importante analizarlo. Ojo, esto es importante y más que todo son movimientos que se dan alrededor de los niveles de tendencia. Ojo, en la gráfica que tú ves ahí, tenés una gráfica donde tenés máximos y tenés mínimos también, ¿no? Si tú suavizas esta serie, tendrías como una parábola aquí con un máximo, luego una parábola abajo y así sucesivamente. Esto no es más que otra cosa que decir que esta serie tiene un ciclo. Y los ciclos generalmente, además de que están alrededor de la línea de tendencia de la serie, ojo, o sea, arriba y abajo, se observan para periodos mayores de un año. Eso es importante. Estamos hablando de que se analiza el largo plazo de la serie, ¿no? Y para encontrar el ciclo de una serie vamos a ver el periodograma más adelante, ¿sí? Pero algo importante decir acá es que generalmente las variables económicas tienen comportamiento cíclico. Y el caso más típico aquí es prácticamente analizar el PIB, el Producto Interno Bruto de El Salvador, ¿no? Si tú lo analizas, vas a ver que tiene picos, o sea, tiene máximos y tiene mínimos también. Tener máximos significa que hay una expansión económica y tener mínimos significa que ha habido una contracción económica, ¿no? De manera que hay muchas variables que uno puede analizar, una serie que puede analizar, donde el ciclo no necesariamente va a aparecer en ese análisis, ¿sí? Ahora, es importante decir de qué dependen las fluctuaciones cíclicas. Y esta es una pregunta que tienen que tenerla ustedes siempre a la mano. ¿De qué dependen? ¿Quién me dice de qué puede depender? Por ejemplo, en el caso económico, ¿no? El PIB, ¿no? Ya vimos que sí, hay una dependencia de factores económicos. Pero, ¿qué pasa? Podría ser de que, ¿cómo se llama? Un ciclo esté arriba económicamente y luego abajo del nivel de la serie. ¿Por qué podría estar abajo un ciclo? ¿Por qué puede ser afectado? Por ejemplo, adicionalmente a la actividad económica, ¿por qué otras variables podrían ser afectadas? ¿Quién me comenta algo? Como ahorita el coronavirus. El coronavirus, ¿no? Tiene razón, ¿sí? El tema de salud, la naturaleza, es un caso típico de que te afecta prácticamente los ciclos económicos que ya venían bien marcados. A lo mejor nuestro PIB ahorita estaba arriba, ¿no? O estaba muy bueno, o bueno, no tan bueno, ¿no? Sabemos que en los últimos 50 años el ciclo no hemos tenido un crecimiento más allá del 2 puntos y algo, ¿no? Pero la naturaleza te puede afectar un ciclo, ¿no? Una serie cualquiera, ¿no? Pero recuerda que tú puedes analizar diferentes series en muchas disciplinas, ¿no? Y dependiendo de eso pueden haber otros factores. De hecho, la tarea que vamos a hablar más adelante tiene que ver con explorar diferentes series de tiempo en diferentes disciplinas y poder hablar sobre si tienen ciclo o no tienen ciclo, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante que hay que saberlo. Hay técnicas o herramientas para poder determinar el ciclo, ¿no? Y poder restringirla de más componentes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Algo importante también aquí es ver cuál es la longitud de la serie que hay que tener en cuenta para poder determinar ciclicidad, ¿no? O cuántos datos debemos de utilizar. Generalmente estamos hablando para periodos de más de un año. Eso significa que para analizar el ciclo necesitas series largas, ¿no? La experiencia empírica nos ha dicho de que realmente necesita más de 10 años para poder analizar ciclos de una serie, ¿no? Además, cuando nosotros nos adentremos en los modelos univariantes, que son prácticamente modelos autorregresivos, ya cuando hablemos de ARIMA y sus otras combinaciones, ahí se necesitan datos no menos de 5 años también, ¿no? Cuando se analizan modelos de regresión, por ejemplo, no menos de 15 datos es importante. Y también cuando se analiza la correlación de series, pues también no menos de 30 datos también se sugieren, ¿no? Así que estas son consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de poder analizar una serie, ¿no? Claro, esto no es muy estricto, ¿no? No significa que si tienes una serie de 9 años no vas a poder analizar el ciclo, ¿no? Claro, o sea, hay casos muy particulares, obviamente. Pero sí vamos a usar el periodograma para poder ver si una serie es cíclica o no. Y eso lo vamos a ver muy práctico más adelante.
Déjame ver, creo que el siguiente es la estacionalidad. Regresemos acá. Preguntas. Claramente entendemos que es un ciclo. Dime. Dime. Está acá que dice que para reconocerlos, o sea, para analizar los ciclos necesitamos 10 años. Y eso es, o sea, ¿el tiempo es estricto o más bien tiene que ver con el número de observaciones? No es estricto lo que yo decía, ¿no? Lo que yo decía, no es necesariamente que tengas más de 10 años, no, o sea, puedes tener datos menos de 10 años, pero generalmente cuando uno analiza series y quieres analizar el ciclo, pues lo ideal es que tengas suficientes datos, eso es lo que quiere decir esto, ¿no? De hecho, vamos a ver más adelante, cuando hagamos algunos ejercicios usando el programa, que algunas series a lo mejor no tienen 10 años, ¿no? Que podrían tener menos años, ¿no? Entonces, esto no es algo muy estricto, como yo digo, ¿no? Pero es como un parámetro que uno debe de tener, ¿no? Cuando uno va a hacer un análisis en una serie de tiempo. ¿Alguna otra? No sé si logré contestar tu pregunta o si tienes alguna otra. Yo tengo una pregunta. Dime. Sí, con respecto a estos componentes, a la hora de analizar la serie, ¿se tienen que cumplir todos o puede ser que la serie solo tenga dos componentes? Por ejemplo, ciclicidad y tendencia. Ajá, por supuesto. Es que también veía que la componente irregularidad también presenta como un tipo de condición para poder evaluarla. Claro. Entonces, como veo sus condiciones, me parecía que si se tenían que evaluar todo o en vez se puede hacer solo dos o uno. No, muy buena pregunta. Y esto viene a confirmar lo que ya habíamos mencionado de alguna manera. Una serie no necesariamente vas a tener los 4 componentes, 3 componentes, 2 componentes. Podría ser que tengas solo un componente, ¿no? De hecho, la serie más simple que vamos a comenzar a ver son series con tendencia, ¿sí? Ahí solamente vas a ver tendencia, no vas a ver que tienen ciclicidad, que tienen estacionalidad, etcétera, ¿no? Otras van a tener tendencia y van a tener estacionalidad, ¿no? Entonces puede variar. Por eso el tema, la pericia del tema de pronóstico es que tenés diferentes modelos y por eso tienes que saber las características de una serie y saber qué modelo aplicar, ¿no? Un modelo para una serie que solo tenga tendencia no es aplicable a un modelo que tengas tendencia y tengas ciclicidad, ¿no? Tengas estacionalidad y que tengas tendencia. Es diferente, ¿no? Y entonces, lo que sí no va a fallar es el componente aleatorio que tú mencionaste, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque recuerda que el factor, la variación irregular o el componente aleatorio precisamente es el factor residual, ¿no? Y el factor residual lo que se está midiendo son las desviaciones de los valores reales de la serie, ¿no? Desviaciones que están en cualquier modelo, ¿no? Entonces, por eso el análisis se concentra en esos valores residuales que ya vamos a enfocar más adelante. Me parece bien tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Bueno. Solo tenía una consulta para asegurarme si entendí bien, porque yo siempre estoy relacionando como a mi trabajo, pero sí. Digamos, puede ser una ciclicidad si las observaciones por debajo de la línea de la tendencia son cuando, por ejemplo, hay quiebre en venta por problemas de suministro del producto o abasto. Vemos que cae la venta por esos temas. Sí. No sé si eso aplica a ciclicidad. Sí, puede afectar si realmente si las ventas tienen ese comportamiento cíclico. Pero si las ventas tienen un comportamiento estacional, que es lo que vamos a ver a continuación, te va a afectar lo estacional y no lo cíclico, ¿sí? Es decir, hay factores, por eso es importante, ¿no? Dependiendo de lo que tú estés analizando, ¿no? Si tú estás analizando variables económicas, ¿sí? Fuertemente vas a, ¿cómo se llama? Con seguridad a lo económico. ¿Quién lo afecta? Dime ahorita, por ejemplo, tenemos el COVID-19, ¿sí? Una pandemia mundial, la actividad económica se ha paralizado, ¿no? ¿Sí? Pero por ley, las empresas no están funcionando. Imagínate que tu empresa tenga ventas, ¿no? Y esas ventas sean estacionales, ¿sí?
o esas ventas muestren ciertos ciclos, ¿sí? Pero generalmente las ventas son estacionales, ¿no? Viene la Asamblea Legislativa y pone una ley de restricción. Las empresas no pueden trabajar, ¿no? Y aunque tú estás trabajando desde la casa, no es lo mismo. Tu actividad económica siempre te va a afectar. Entonces, si tu serie que estás analizando es estacional, el término institucional o las leyes la gobernanza o qué sé yo, ¿no? Esa variable es un factor que te está afectando a ese componente, ¿no? Entonces, por supuesto que depende prácticamente de tus datos. Si tus datos estás analizando es cíclica, ¿sí? Y ahorita con el COVID-19 ves que hay una afectación, por supuesto que te va a afectar el ciclo, ¿no? Imagínate que tus ventas hayan mostrado un ciclo arriba y abajo de la tendencia, ¿no? Y ahorita haya estado arriba, ¿no? Obviamente esta contracción te va a llevar abajo de la línea de tendencia y te va a afectar. Entonces depende del tipo de serie que tú estés analizando, ¿no? Estos factores te van a afectar prácticamente, ya sea si es cíclica te lo afectarán, si es estacional pues te van a afectar también. No sé si quedó clara la pregunta, la respuesta. Sí, de acuerdo. Muy bien. Tengo otra pregunta. Dime. Con respecto a esta componente de ciclicidad, como el hecho de que la serie tenga picos hacia arriba o hacia abajo, depende del tiempo, ¿verdad? Entonces, con el ciclo, o mejor dicho, para identificar este componente en la serie, debo de visualizar el ciclo. Se repite en la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, de que si las caídas o las subidas en las ventas de X productos se dan cada 3 meses, se da un cambio en la serie, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Okay. Y en otro trimestre también, y así sucesivamente. Hay una forma de identificar esta componente en una serie. Claro, claro. Y tú mencionaste algo bien importante. Dime. Adelante. Ok, mira, tú mencionaste algo importante y aquí va a quedar muy claro esto. La ciclicidad de una serie, ¿sí? Esto lo observas para periodos mayores a un año. Y tú mencionaste 3 meses, ¿te acuerdas? No vamos a confundir la ciclicidad con lo estacional que vamos a ver más a continuación. Quizá por eso vamos a pasar a lo estacional para poder comentarlo. El ciclo lo ves en periodos mayores a un año. Ojo, esto es de estricto cumplimiento. El ciclo se visualiza para periodos mayores a un año. Si estás hablando de periodos más cortos, entonces ya no estamos con ciclos, sino que estamos hablando de estacionalidad. Algo importante que mencionar es que aquí se... Dime. Perdón, lo que pasa es que a lo que me refería es que, por ejemplo, si el tiempo mayor a un año, pero está dividido en trimestres, entonces, por decirle algo, usted está hablando de una serie de 2 años. Entonces, si usted agarra el tiempo de un año, 4 años, no lo va a ver claramente, ¿no? Claro. Entonces, si usted divide esos 2 años en trimestres, se puede ver también la serie con mayor precisión. Entonces, sí. Mi pregunta más iba orientada con ese lapso de tiempo en el que la serie cambia, ya sea con pico hacia arriba o hacia abajo. Más o menos ahí la iba orientando yo. Ya. No, pero hay que, realmente el ciclo lo visualizas para periodos más de un año, eso es importante decirlo, más de un año. Es decir, y ya con dos años, 3 años podría haber un comportamiento cíclico, pero déjame decirte que esta componente es un poco más difícil de tratarla. De hecho, si tú ves, no sé si leyeron en el material, hablamos de cuando Laplace, por ejemplo, analizó las series astronómicas, lo que él hizo es ajustar un conjunto de datos a series sinusoidales. Entonces, el término sinusoidal, este término se aplica a las famosas series trigonométricas, ¿no? Estamos hablando de la función seno, la función coseno. Si tú ves la función seno y coseno, de hecho, tiene fluctuaciones arriba y abajo, ¿sí? El seno pasando por 1 y el coseno pasando por 0. Son series periódicas, son series que tienen una amplitud, series que tienen un desfase. Entonces, lo que hacen los algoritmos es prácticamente estas series las transforman a series sinusoidales aplicando transformadas de Fourier, las famosas ecuaciones de Fourier, ¿no? Y Fourier lo que hizo prácticamente es demostrar que cualquier función se puede trasladar a una función periódica. Entonces, no tenemos que nosotros estar haciendo esos análisis complicados.
de transformar la línea de tiempo, transformarla en frecuencias y esas frecuencias que estén en función de radianes, ¿no? Recuerda que la función seno y la función coseno, tangente, cotangente, etcétera, están en función de radianes, ¿no? Entonces, lo que hacen los algoritmos a través de los periodogramas, que eso lo vamos a ver más adelante, es que cualquier serie la transforman a una serie periódica y ya con el algoritmo te puede identificar a través de las frecuencias si hay ciclos o no hay ciclos. En conclusión, el término cíclico ya hay herramientas para poder detectarlas. Y si esas herramientas, el periodograma, por ejemplo, te dice que no hay una frecuencia, no hay una ciclicidad, pues realmente lo que hay que, ¿cómo se llama? Eso te confirma que realmente no hay una ciclicidad. Así que no se preocupen por el tema. Lo importante aquí es entender que el ciclo lo puedes ver en series donde tenemos más de 10 años generalmente, lo cual no es estricto, ya lo dije, pero los periodos los puedes ver en más de un año. No los puedes ver en menos de un año, ¿sí? Menos de un año lo que uno ve es la estacionalidad. Así que avancemos si quieren y luego pues a lo mejor podemos regresar al término. Son 10 diapositivas y creo que nos falta un poco, creo que nos faltan unas 4. Y luego, pero no sé si tienes alguna pregunta, ni modo, podemos acortar la sesión a estas diapositivas, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta o quedó claro lo que hemos hablado. Sí, quedó claro. Muy bien. Entremos ahora a lo estacional. Mira, cuando hablamos de la estacionalidad de una serie, generalmente estamos hablando de series mensuales, bimensuales, trimestrales. Y es que aquí lo que uno observa son patrones periódicos, ¿sí? Pero que se dan o se completan en periodos menores de un año. Ojo, esto es importante, ¿no? La gráfica puedes verlo. Vas a observar picos arriba, picos abajo, ¿sí? Que se repiten, ¿sí? Que se repiten claramente. Entonces, cuando tú ves eso y ves que ese patrón es bien reconocible antes de un año, y eso lo puedes ver que se repite después de un año, estamos hablando visualmente, ¿verdad? No, porque ya hay técnicas para poder dejarlo. Entonces, ahí es donde realmente uno analiza la estacionalidad. La estacionalidad se analiza en periodos menores de un año, y esto generalmente se aplica a estas series que implican ventas, el tema de impuestos, el tema ¿cómo se llama? Importaciones, etcétera, que uno, pues, tienen un patrón, ¿cómo se llama? Bien marcado en un mes específico del año. Por ejemplo, las series del clima son una fiel representación de series estacionales. Ustedes saben de que la temperatura prácticamente es estacional por naturaleza, ¿verdad? Tú tienes en febrero, hoy en marzo y abril, tenés unas temperaturas altas, ¿no? Digo, calientes, ¿no? O sea, más de 25 grados, ¿no? Y luego tenés, cuando entra el invierno, o luego cuando tenés diciembre, tenés temperaturas pues muy bajas, ¿no? O sea, heladas. Entonces, la temperatura es una variable estacional por naturaleza, pero también tenés otros factores que te podrían afectar la estacionalidad, ¿no? Estamos hablando aquí cabe también la institucionalidad, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Ahora con el COVID-19, ¿sí? Si tu variable es estacional y viene, bueno, mira, si supuestamente ibas hacia arriba y ahora en este periodo tus ventas caen, pues ahora va hacia abajo, obviamente se te va a afectar lo estacional, ¿no? Pero aquí lo importante es que también existen técnicas que te determinan cuándo es estacional y cuándo no es estacional una serie, ¿no? El periodograma también lo vamos a utilizar para ver la estacionalidad, ¿no? Entonces, lo importante aquí es decir que la estacionalidad uno bien la puede identificar en una serie. De hecho, en las próximas presentaciones yo les voy a dar una serie de gráficas donde claramente ustedes van a poder decir, bueno, esta serie es estacional, no, esta serie le falta, no tiene tendencia, esta serie sí tiene tendencia. Entonces, es parte del componente teórico en el que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, ahí yo les pongo la pregunta, ¿qué factores responden a las variaciones estacionales, no? Y la pregunta es, ¿responden a factores económicos o responden a otros factores? Yo creo que la respuesta ya la hemos conversado, ¿no? ¿A qué otro tipo de factores depende la estacionalidad? Pregunto. ¿Quién me puede ayudar? Pueden ser factores culturales, en el caso de demanda de productos,
de consumo, por ejemplo, la comida, ciertos productos son de tendencia diciembre, por ejemplo. Solo una pregunta tenía, porque estaba entendiendo bien el tema de estacionalidad, pero me entró la duda cuando mencionó el caso del COVID, porque en sí obviamente va a haber un comportamiento irregular en estos meses, pero no necesariamente se va a repetir a futuro, ni se ha repetido en la historia. Entonces, ¿por qué sería estacional en ese caso y no más que todo un componente de irregularidad? No, lo que dijimos es que este es un factor que te afecta a la estacionalidad. Imagínate que tus ventas son este gráfico que está aquí. ¿Ven el ratón, la flecha? Imagínate que tus ventas son estas, ¿no? Sí. Usted esperaba llegar acá, ¿no? En un determinado momento. Pero imagínate que tú vienes aquí y el COVID llegó. Tus ventas comienzan a bajar en este momento, ¿no? Pero ¿qué tal si el COVID se tarda 3 meses? ¿Qué tal si el COVID se trata 5 meses? Las variables económicas obviamente se impactan y no se recuperan en 1 o 2 meses, ¿no? Esto te va a afectar únicamente este pico, ¿no? ¿Sí? Pero si se resuelve, tus ventas a lo mejor poco a poco se van a ir recuperando. Entonces, lo que vas a ver es que en toda la serie tienes un hueco, y tú realmente vas a saber a qué se refiere ese hueco, pero ese hueco no te quita que tu serie no sea estacional, ¿no? Siempre el análisis va a ser, no, tú tienes estacionalidad, pero algo importante es que tú ahí tuviste una irregularidad, ¿verdad? Y lo otro es, bueno, tú dijiste, pero ya no va a volver a pasar, ¿no? No hay que jugar con la naturaleza, ¿sí? Tú no sabes qué va a pasar. El COVID es una variable aleatoria. Por lo menos esto perdón, en la serie se está evaluando con lo histórico, ¿no? Sí, claro. Entonces no veríamos un comportamiento estacional por el COVID porque en la historia no ha pasado. Claro, no hay problema. No, pero yo me refería a que qué tal si realmente, ¿sí? En 1 año, en 8 meses, tenés otra variación del COVID, ¿no? Y esto se te afecta, no sé, no podría afectar, pero estamos claros en eso. Sí. Ok, avancemos entonces, ¿verdad? Esperaría que Aida, Aura, también opinen, ¿verdad? Porque solo han opinado colegas, ¿verdad? Y me gustaría que escucharlas también a ellas. Sí, precisamente. ¿Perdón? Respecto a lo que usted mencionaba, como cuáles podrían ser las razones que tienen que hacer para estacionar, y por ejemplo, el ejemplo que usted ponía en el documento de la recaudación del impuesto sobre la renta, eso es por una razón legal, por ejemplo. Sí. Y como en abril es el término para pagar el impuesto sobre la renta, entonces el impuesto sobre la renta tiene sus picos en abril, que es el vencimiento, y en diciembre, ¿verdad? Que la recaudación, porque los asalariados recibimos mayor ingresos, porque las empresas venden más, y se debe a una razón, bueno, la de abril es por una razón legal, y la de diciembre es por una razón, qué sé yo, cultural y legal también. Pero, y además, también me parece que se aplica lo que usted decía, porque, por ejemplo, si por todo esto de la crisis, que los plazos han quedado sin vigencia, entonces probablemente el ciclo, o sea, el pico para ese año no se refleje este mes de abril, sino en mayo o en junio, no sé cuándo es que hacen como el último plazo para pagar, por ejemplo. Sí, no, muy de acuerdo. Por eso hablábamos que un factor que te afecta a la estacionalidad precisamente es la institucionalidad. Es decir, las normativas, las leyes, las ordenanzas, etcétera, ¿no? Porque ahorita si tú analizas la serie de impuestos de los últimos 15, 20 años, si todo se ha mantenido en un mes específico la renta, vas a ver esa estacionalidad, ¿no? Sí. Pero si viene una nueva asamblea o una nueva ley y te dice, no, mira, ya va a cambiar ahora, no va a ser en abril, no, ahora va a ser en mayo, qué sé yo. Entonces, es una variable que te está afectando la estacionalidad y eso es lo que estamos hablando precisamente. Muy bien, sigamos entonces, por favor. Pero siempre si tienen dudas, preguntitas, pues hagámosla porque de eso se trata, ¿ok? Veamos la última componente de una serie
Y esta es la componente aleatoria, ¿no? La irregularidad. Como lo hemos definido, es un patrón irregular. Ojo, hechos inusuales, ¿sí? Esto no los puedes predecir, estos se dan. Esto que acabamos de estar hablando, el tema de la pandemia del COVID-19, es prácticamente un hecho que no estaba previsto y que se dio y que te está afectando, ¿no? Y entonces, pero no solamente, ¿cómo se llama? Son los valores residuales o estas componentes aleatorias se pueden derivar por estos tipos de hechos, sino que cuando uno analiza una serie, también uno tiene que ver el modelo que aplica y el modelo que me determina la exactitud de la tendencia, la exactitud del ciclo, la exactitud de la estacionalidad, porque si ese modelo no se adapta o no me mide exactamente esas componentes, pues entonces eso me va a sumar a los errores. Y los errores, recuerdan que el principal análisis de la serie se hace sobre los residuales, porque estamos hablando de que el factor residual pues es el que da cuenta de las desviaciones que se dan precisamente de los valores reales de la serie, ¿sí? Entonces, el reto aquí es que precisamente esos errores o esos factores residual sea el menor posible y que el modelo que yo estoy aplicando de alguna manera trate de ser más exacto en determinar los otros componentes para que los errores que realmente queden de la serie de tiempo precisamente tengan un comportamiento el deseado, ¿no? El comportamiento deseado es que los errores sean aleatorios y eso es lo importante, ¿no? Que sean independientes uno del otro, ¿no? Y para eso vamos a aplicar algoritmos, vamos a aplicar instrucciones, el mismo modelo nos genera prácticamente el valor del error cuadrático medio, que es donde uno se basa para decir, bueno, este modelo es mejor, este modelo no es mejor, porque realmente uno lo que se basa es en que ese error que vamos a medir sea el mínimo posible, ¿verdad? Así que la irregularidad siempre la vas a tener, es decir, el error siempre lo vas a tener en las series, ¿sí? Siempre vas a, por eso vas a ver que las series no tienen un comportamiento así lícito, bonito, ¿eh? No, las series picos por todos lados, ¿eh? Arriba, abajo, etcétera, tendencias, movimientos, y muchas series, esos picos realmente obedecen a la irregularidad. Entonces, son varias las fuentes de los errores que puede tener uno en un modelo, pero la clave está en saber que el, el mejor modelo es aquel que tiene el menor error, ¿sí? ¿Y cómo estamos midiendo ese error? Bueno, ya vamos a ver más adelante, hay ciertas técnicas que uno puede ver para analizar los residuos y ver si estos tienen un comportamiento de tendencia, si estos residuos tienen un comportamiento estacional o si estos residuos tienen un comportamiento aleatorio. De esos tres casos que acabo de mencionar, si los residuos aleatorios realmente estamos frente a un buen modelo. Pero si los residuos que tú graficas tienen otro comportamiento, pues entonces algo pasa ahí y uno no ha trabajado con el mejor modelo. Así que la componente irregular es importante que sepan que siempre está presente en todas las series y se da por hechos inesperados, ¿sí? Por variables. Incluso el error humano se ve inmerso en este análisis, ¿verdad? Así es que esto tenemos. Aquí lo importante mencionar también es una pregunta que coloco aquí, ¿no? Se presentan de manera única los modelos, que es algo que ya habíamos hablado antes, ¿no? O sea, un problema típico o lo que más cuesta es adaptar los modelos realmente, o sea, la data histórica que tú tienes al modelo que tú estás utilizando. Si realmente ese modelo que tú estás utilizando se aplica a un modelo que tiene solo tendencia y el modelo que tú tienes tiene tendencia y tiene estacionalidad, es decir, una combinación de dos o más componentes, entonces ese mismo modelo no se aplica, ¿no? O sea, son modelos diferentes. Entonces lo importante saber acá es que dependiendo de los errores, tú recoges el modelo y que una serie puede tener una componente, dos componentes, tres componentes, y si el modelo no te mide exactamente esos componentes, también eso ayuda a incrementar el error. Entonces, generalmente, no solo vas a poder ver una serie con un valor de tendencia, puedes tener interacción entre series
Y cuando uno tiene interacción en serie se dice que estás ante un esquema aditivo, ante un esquema multiplicativo o incluso a un esquema mixto. ¿Qué significa un esquema aditivo? Ah, bueno, que tengas presencia de tendencia y estacionalidad, por ejemplo, en la serie, ¿no? Y que sea una suma de componentes. Pero podrías tener que la tendencia esté multiplicada por la componente de estacionalidad, por ejemplo. ¿Qué significa un producto o un esquema multiplicativo? Significa que la serie tiene un comportamiento de expansión, ¿sí? De expansión. Y esto está ahí en este gráfico que es agregado, ¿sí? Que se bajó de un artículo científico que está en un repositorio Cielo. Esto es una explicación de cómo se comporta la estacionalidad, por ejemplo, aditiva y la estacionalidad multiplicativa. Tú puedes ver acá en la segunda columna, tenés la estacionalidad aditiva y en la tercera tenés lo multiplicativo. ¿Cuál es la diferencia? Y basémonos en la segunda fila, por ejemplo. En la segunda fila que tenés una tendencia lineal, ¿sí? Cuando en una serie no estacional, la tendencia de la serie va a ser ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo, ¿no? Aquí hay un ejemplo que está hacia arriba. ¿Qué pasa cuando tenés tendencia lineal y tenés estacionalidad también al mismo tiempo? Y es aditiva esta estacionalidad. Pues, ¿qué es lo que observas tú? Observas la tendencia y observas que la estacionalidad sube, baja y casi en el mismo valor, vamos a suponer, ¿no? O sea, se mantiene constante, vamos a decir. Ese es un caso de estacionalidad aditiva. Pero ahora fijémonos en el último recuadro de la fila 2. Aquí tenemos la estacionalidad multiplicativa. Y observa la palabra expansión que yo mencioné anteriormente. En este caso, la estacionalidad es pequeñita aquí, ¿no? Luego baja, luego sube tremendamente y luego sigue bajando más drásticamente y podría subir más drásticamente. ¿Qué es lo que se observa? Es como una expansión, es como un tornado que yo explicaba en la sesión anterior, ¿no? Un huracán, ¿no? Tú ves que se forma un embudo, ¿no? Cuando tienes un embudo, la naturaleza es prácticamente multiplicativa, ¿no? Se está expandiendo la fuerza y en este caso tenés una tendencia lineal con estacionalidad multiplicativa donde se observa que lo multiplicativo implica una expansión de la serie, ¿no? Y lo mismo puedes ver abajo, se ve más fuerte lo multiplicativo. En la última fila puedes ver una tendencia amortiguada, ¿sí? Esta tendencia amortiguada también existe en la serie, no necesariamente tiene que ser lineal exactamente, sino que amortiguada. Pero también puedes tener una estacionalidad aditiva en esta tendencia y también puede ser multiplicativa. Ya hay técnicas, ahorita no se preocupen cómo vamos a detectar esto. Esto lo vamos a ver en las siguientes sesiones cuando veamos el tema específico y vamos a poder apreciar esta combinación de componentes, ¿no? Y cómo se da. ¿Preguntas sobre esto? Si no hay preguntas, creo que es la última presentación y es para hablar del principio de parsimonía. Este principio de parsimonía me imagino que ya lo vieron ustedes en algún momento, pero aquí hay que retomarlo y vamos a entender que un modelo va a ser parsimonioso si realmente presenta la mínima cantidad de parámetros. Parámetros, un modelo puede tener muchos parámetros, obviamente, ¿no? Tú sabes, una regresión lineal, por ejemplo, tú tienes un vector de parámetros, ¿sí? Pero aquí en serie de tiempo, ya sea de regresión múltiple o sean los diferentes modelos que vamos a ver más adelante, uno lo que hace es estimar esos parámetros. Y cuando vayamos a los modelos ARIMA, uno va a poder ver que tiene que analizar qué parámetros son los que realmente involucran este modelo. Entonces, alguien puede generar un modelo con 3 parámetros, alguien diferente podría tener un modelo con 2 parámetros. Lo ideal aquí es observar el tamaño del error del modelo y también es ver si realmente el modelo te está reproduciendo la realidad, ¿no? Es decir, si con pocos parámetros tú estás reproduciendo los mismos datos que tienes en la data histórica. Pero uno lo que hace a veces es tener una data histórica de 20 años, por ejemplo, uno aplica el modelo a 10 años y luego haces el pronóstico de los siguientes 10 años, que ya tienes obviamente,
Y si ves que los valores son muy parecidos, entonces el modelo es funcional, ¿no? Entonces, y por supuesto, uno retoma el modelo que tenga la menor cantidad de parámetros. Ese es un concepto de parsimonía, ¿no? Entonces, tiene que ver con pocos parámetros, pero que sea eficiente el modelo, ¿no? Entonces, uno lo que se observa es un modelo tiene que ser, pues, tiene que tener precisión, el menor error, tiene que tener la menor cantidad de parámetros, es decir, debe ser parsimonioso y, por supuesto, debe ser exacto, no me tiene que estar reproduciendo la realidad de los datos. Esta es la última presentación. Hasta aquí llegaríamos. Entraríamos a una especie de preguntas o ampliaciones que ustedes tengan en este momento. Aura Aguilera, dime. Hola. Dime, te escucho. Hola. Adelante. Sí. Bueno, la duda que tengo yo es con este último, concepto de parsinomía. Dime. Por ejemplo, si la serie no me cumple este concepto, como por ejemplo, yo tengo dos series, una con unas 8 parámetros y la otra con unos 3 parámetros. Pero la de 8 parámetros me da un error más pequeño que el de 3 parámetros, por decirlo así. Entonces, en este caso, que no se cumple este concepto, ¿cómo veo yo la serie? Bueno. ¿La veo eficiente o vuelvo a hacer otra con menos? Bueno, el caso que has comentado es muy extremista, ¿no? Pero realmente lo que te va a, lo que sigue, o sea, el guión prácticamente a cumplir es que el error sea mínimo. Ojo, esto es importante. Que el error sea mínimo, ¿sí? A través de los diferentes comandos o procedimientos estadísticos que vamos a aplicar. Y no es posible que vayas a tener en un caso 9 variables y un caso 3 variables, ¿no? O sea, un modelo realmente, mientras más variables tengas, minimizas el error, obviamente, ¿no? Pero eso se veía en regresión lineal, por ejemplo, en regresión múltiple, ¿no? Aquí lo que existen son otras técnicas. Cuando veamos el tema generalmente no vamos a tener variables explicativas, muchas variables explicativas, ¿no? Generalmente son muy pocas variables explicativas. Generalmente lo que vamos a tener son relación de variables con sus regresoras, ¿sí? En un rezago, en 2 rezagos, en 3 rezagos, etcétera, ¿sí? Pero no vamos a tener modelos grandes. Pero en todo caso, para cumplir el guión, lo que uno tiene que hacer es irse a analizar el error del modelo, la bondad del ajuste del modelo, ¿sí? Y esto te va a dictar prácticamente. Ahora, cuando nos referimos a tener 2 modelos es porque podría darse el caso, ¿no? Que uno ejecute un modelo con determinadas variables y alguien ejecute el modelo con otras variables, ¿sí? Ahí vamos a tener que comparar prácticamente tamaños de error para ver si realmente nos quedamos con cualquier modelo. Pero generalmente los parámetros, los algoritmos de los modelos que vamos a ver, generalmente nos ayudan a presentar los mejores modelos. De hecho, el SPSS que vamos a ver ya tiene un modelo que él automáticamente lo determina, ¿sí? Lo que no significa que lo vamos a hacer siempre, ¿verdad? Entonces, los modelos te optimizan prácticamente la cantidad de parámetros. Esa es la conclusión que yo te puedo dar, ¿no? Y va a ser muy raro la vez que vamos a trabajar con modelos con muchas variables, ¿no? Y que nos dé un caso como el que tú mencionabas, ¿no? Es muy raro eso. Porque en la vida real, cuando uno analiza una serie muy particular, ¿no? Uno tiene que profundizar en todo, ¿sí? Y aplicar diferentes modelos y ahí es donde se cumple lo parsimonioso, ¿no? Porque tú tienes que estar seguro que el modelo te está reproduciendo la realidad, que te esté dando pronósticos exactos, ¿no? No tan exactos, obviamente, ¿no? Porque siempre vas a tener un error ahí, pero que ese error sea bastante mínimo. Así es que no sé si te he logrado responder o si quieres alguna ampliación. No, sí, me quedó claro. Perfecto. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Hola. Dime.
Hola. Dime. Hola, buenas noches. Adelante, escuchemos a sexo femenino. Hola, quería preguntarle o sugerirle, no sé, solicitarle que me diera un ejemplo de un esquema multiplicativo. Eso no te preocupes a esta fecha, o sea, a esta altura. Un modelo que se pegue. Lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que o sea, vas a saber si es un esquema multiplicativo precisamente cuando hagas la gráfica de la serie y puedas analizar que esa serie, por ejemplo, tenga tendencia y que tenga un crecimiento expansivo, por ejemplo, ¿no? Ahorita no se me ocurre ninguno porque son casos muy particulares, ¿no? Pero más adelante nosotros vamos a ver esta temática con mayor precisión, ¿verdad? Ahorita lo que no sé si realmente el gráfico este que presento en este material te deja muy claramente definido cuándo vas a identificar que el esquema es aditivo y cuándo es multiplicativo, ¿no? Cuando veamos las diferentes series que vamos a ver a partir de las próximas sesiones, ahí vamos a poder experimentar eso. Por ahora no es de preocuparse realmente, tener casos muy particulares de eso, ¿sí? Estamos viendo la generalidad, estamos viendo la gráfica, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Si no tienen alguna otra pregunta sobre esto, Ok, gracias. Hola, dime. buenas noches. Dime. Aló, no sé si me escuchan. Sí, escuchamos. Aló, hola. Yo tengo como, ok, perfecto. Dice que aclaré todo como exposición. Quisiera como preguntar algunas cosas. Primero, si el trend o la tendencia, bueno, la podría resumir, tal como decía Jorge, como la pendiente. Luego, la parte de ciclos, bueno, que están dados por variables o afectaciones de tipo legal, de tipo de la naturaleza, etcétera, donde vemos periodos de un año. Luego pasamos a estacionalidad y vemos lo mismo, pero aplicado a tiempos más cortos, es decir, meses, días, trimestres. Y la irregularidad, como la parte aleatoria que sucede y hace que la tendencia no se comporte de la misma manera y es de tipo como random. Entonces, si por ejemplo yo voy a aproximar, qué sé yo, los productos del día de mañana, o por ejemplo de la siguiente semana, tengo que para ello entonces tomar en cuenta la estacionalidad del producto, más el ciclo del producto, más la tendencia del producto, más la irregularidad de los que ha tenido durante el histórico de datos que yo tengo. Así se puede analizar. Bueno, no mucho te entendí el tema aplicado a un archivo de venta. No sé, quizás yo voy a responderte y creo que entiendo tu pregunta en el sentido de que uno analiza una serie de tiempo, ¿sí? Y quiere realizar un pronóstico, tú tienes que adaptar un modelo a esa serie. Y esa serie no necesariamente va a tener los 4 componentes al mismo tiempo o tres componentes al mismo tiempo. Generalmente tiene uno o dos componentes, o algunas veces tiene 3 componentes y a veces es muy raro que vas a tener los 4 componentes, pero uno lo analiza en forma separada, ¿sí? Pero imagínate que imagínate que estamos analizando la serie de nacimientos, por ejemplo, ¿sí? La serie de nacimientos de El Salvador desde el año 60 al año 2015, ¿no? ¿Cómo te imaginas que va a ser esa serie de nacimientos en El Salvador? ¿Cuánto era antes el promedio de nacimientos en El Salvador? Hace 15 años, por ejemplo. ¿Cómo era? ¿Y cómo es ahora? ¿Ahora son menos o son más? Pregunto.
son menos. Ahora el promedio anda, ahora el promedio anda por 1 punto y algo en la parte urbana, en la parte rural anda 2 y algo, ¿sí? Antes eran, bueno, antes eran familias numerosas, tú lo sabes. Cómo va a ser la gráfica? Si tú ves la gráfica va a ser como creciente, ¿sí? Pero luego va a tener va a bajar, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de una serie de tiempo. Te pregunto, ¿esa serie de tiempo tiene ciclo? ¿Esa serie de tiempo es estacional? ¿O esa serie de tiempo solamente tiene tendencia? Pregunto. Pues yo pienso que sería tendencia y estacional. Sería estacional. ¿Los mismos nacimientos en enero se repiten en enero del siguiente año? Y podría ser, claro, podría ser, ¿no? Pero con tendencia y... Con tendencia. Y en lugar de ser multiplicativa creciendo, sería multiplicativa decreciendo. Por ahí podría ser. O sea, de lo mayor a menor. Podría ser. Entonces, ese es un caso muy particular que estamos analizando, donde solo tenés 2 componentes, bueno, y 3 componentes con el componente aleatorio que está implícito, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza de la serie, así es el análisis que tú vas a hacer y así es el modelo que vamos a aplicar. Por eso es que primero vamos a comenzar viendo modelos de tendencia, ¿sí? Después vamos a comenzar viendo el modelo exponencial también. Luego vamos a ver cómo suavizar las series. Luego vamos a ver el componente aditivo y el componente multiplicativo. Y luego entramos al modelos ARIMA, ¿no? Entonces, es gradual el conocimiento. Por eso no quiero que coman ansia en este momento, sino que poco a poco. Pero sí tenemos que entender muy bien el concepto, ¿no? Y esta sesión para eso, ¿no? Así que, no sé si hay alguna otra pregunta. Así pasamos a la siguiente actividad. Muy bien. Entenderé que no hay consultas. Yo tengo un par de preguntas ahora. Y ahora quiero que dejar solo yo estoy hablando. Y entonces quiero que me digan lo siguiente. Creo que he hablado un poco de esto, pero quiero preguntarles. Factores que inciden en los movimientos de tendencias de las series. Y les digo, en la actual pandemia, ¿cuál es la serie que aplicaría a este caso? ¿Cómo se imaginan sería la serie? ¿Quién ha agregado esta serie? ¿Qué problema en particular podemos asociar con el caso de la pandemia actual, ¿no? Para que pensemos un poco, díganme. Primero, asociamos la pandemia, cómo afecta a las tendencias. ¿Y qué serie de tiempo podríamos ejemplificar, ¿no? ¿Sí? Para este caso. Vamos a ver. Aquí tengo la lista de ustedes. Me gustaría escuchar a Jorge Lemus. ¿Qué dice Jorge? ¿Qué me dice Jorge? ¿Está Jorge por ahí? Hola, hola. ¿Jorge? Hola. Dime, Jorge. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Voy a intentar. Ajá. Digamos, yo creo que unas tendencias que van a cambiar de este año respecto a otros años es en las vacaciones, en los choques, en los muertos, etc. Lo que yo necesito es que me digas una serie de tiempo donde la pandemia del COVID-19 me está afectando la tendencia. Basate en el mismo ejemplo que acabo de... ¿Cómo? Bueno, escuchemos a Luis Callejas. ¿Qué me dice Luis? Una serie de tiempo, ¿la entendí?
en la que afecta la pandemia del COVID. Correcto. ¿Verdad? Sí. Bueno, le escuché a Jorge retomando el que él decía, como el desempleo, si lo queremos ver a nivel macro, pero también a nivel empresarial, obviamente todos los productos, por ejemplo, de cuidado del hogar o todo lo que tenga que ver con alcohol gel, productos de limpieza, pero ojo, Lysol, estoy etcétera. preguntando. Todos esos productos ahorita están teniendo una tendencia. Ok. No, dígame. No, está bien, me parece. Aida Álvarez, ¿qué me puede decir usted? Por ejemplo, en la serie de remesas, también se espera que haya como un efecto de la pareja, porque por ejemplo... ¿Cómo es la serie, de la... Estados Unidos es el país más afectado. ¿Cómo es la serie de las remesas? ¿Qué características tiene la serie de las remesas, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué características tiene una serie de remesas? Yo creo que ella tiene un ciclo que va más o menos aparejado a los ciclos económicos. Ok. Tiene una estacionalidad porque, por ejemplo, en diciembre se reciben más remesas y quizás una tendencia también que depende de, bueno, cada vez hay más personas, ¿verdad? Ok. En Estados Unidos. Muy bien. Me parece bien. Entonces, la pandemia vendría como a afectar en el ciclo, por ejemplo. Ok, está ahí. Kevin, ¿qué otro ejemplo puedes mencionar tú? Ok. Hola, no sé si entendí bien la pregunta, pero mencionas que en la actual pandemia del COVID, ¿cuál es la serie que aplicaría? Sí. No sé si se refiere a que sería una serie no lineal, por ejemplo. No, lo que pido es que expliques algún tipo de serie, ¿no? Así como mencionó Aida, la serie de las remesas, ¿no? Donde tú te imaginas de cómo es el comportamiento y uno puede así analizar muy teóricamente, ¿sí? No es lo mismo hacer el gráfico, pero lo podemos analizar teóricamente. De eso se trata el ejercicio, ¿no? Otro tipo de serie que se puede aplicar donde veamos esta afectación. Sí, pues sí, por ejemplo, la actividad económica medida por el PIB puede ser otra serie. Ajá. Que en el cual en sus tendencias podría incluir tanto el nivel de los precios, que cada vez más alto, y también la actividad económica y el crecimiento de población también. Muy bien, perfecto. Mario Cortés, ¿qué puede decir Mario? Los factores, bueno, poniéndole en vez de nosotros, ¿verdad? Normalmente en calzado, digamos en la estacionalidad normal suele ser que hayan picos de venta digamos, en Salvador, en enero, más que todo, y después vayamos bajando hasta llegar después al Día de la Madre o a la Semana Santa, donde se equilibra. Digamos que con esto del COVID y por el cierre y por factores, por decirlo, legales o también por factores de que ya de por sí la gente, cuando empezó a suceder esto, empezó a comprar menos por los importes económicos, entonces se experimentó una tendencia decreciente casi que multiplicativa. Cada día teníamos una etapa de un nivel, por decirlo así, donde yo ya tenía, por ejemplo, ventas que iban a tener por alrededor sobre una media más baja de lo que suele ser, pero de tal manera que ese dato atípico es tan fuerte del COVID que está rompiendo totalmente la estacionalidad que nosotros teníamos en los meses de mayo y junio, y probablemente de junio, por ejemplo. Ok. Bueno, les voy a pedir que muestren el video, por favor, para que pueda verles
la expresión. Vamos a hacer otra pregunta y vamos a ir en orden. Esta otra pregunta tiene que ver con el ciclo económico. Dice, en el caso del ciclo económico, las fluctuaciones cíclicas no necesitan ser causadas por cambios en los factores económicos, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿por qué? Entonces, y relación con el virus, ¿verdad? Vamos a Aura Aguilera, ¿qué me puede decir Aura? Aura, ¿está por ahí? Sí. ¿Entendió la pregunta? No sé si se refiere más que todo a que no solamente la economía tiene que afectar una serie de tiempo. Sí, pero la pregunta es una serie cíclica. En el caso del ciclo que estamos hablando, ¿sí? En el ciclo económico, las fluctuaciones cíclicas pueden ser causadas por cambios en los factores económicos. ¿Qué pregunta? Puede mostrar ahí para ver, por favor. Que te vean todo también, por favor. Sí. Pues me imagino porque no solamente puede estar afectado por factores económicos o variables económicas, también debe haber otro tipo de variables como las sociales o como las naturales, así cosas muy bien con esta crisis de salud, ya que no solamente nos podemos, digamos, enfocar en digamos, si soy una empresa, en tener utilidades mayores, enfocarme en niveles de endeudamiento o quererme agregar algún índice, sino que tienen otros factores como pueden ser años, pueden ser de todo, de salud, que uno no debe realmente llegar a trabajar a todos los trabajadores, todos ver otro tipo de variables. Ok. Daniel. Buenas noches, dime. Contando con la respuesta de la pregunta, realmente hay en el comportamiento económico. Yo planteo el tema en medidas que se han tomado, a medidas que se han tomado para tratar de disminuir compañías ahí las empresas afectadas cuando se empiezan a también el comercio internacional se ha visto afectado desde el precio que no se han cerrado, muchas empresas han reducido. Recuerdo que cuando se empezó todo esto en China, realmente China para ver la producción realmente a varios países, porque hoy en los procesos de en puerto de tener mayor producción o directamente quedan porque el hecho de y digamos eso puede afectar realmente a empresas desde el punto de vista de que aumentar la demanda de ciertos productos puede hacer que determinados mercados ya la producción normal
no lo descubrirían en el tiempo que uno se ha proyectado. Ok. En este sentido, realmente, digamos, como un aspecto entre las medidas que pueden aplicar los gobiernos. El tema de las compras de pánico también juega un papel importante. Muchas personas necesitan algún momento para prever la situación. Muchas veces juegan con a veces con poblaciones, varios profesores en países se han caído, y es por lo que la situación sigue un fenómeno de salud ha terminado afectando distintas ramas sociales y me debe decir que mucho. Ok, muchas gracias, Daniel. Escuchemos ahora, Jorge, me gustaría que nos hagas esta pregunta. La pregunta es, ¿por qué no es un modelo único para lograr un pronóstico? Vamos a ver. Porque como Ahora, pues, ayudarle, por favor, explico un poco más, Jorge. Ahora, no ha opinado. Aura, ¿dónde está Aura? ¿Ya habías opinado? Ah, y ahí. Y que no había opinado. También no sé, había La, sí. Ah, perfecto. en la pregunta anterior de la mesa. Ok, ok. Mario, ¿quién es Mario? Mario, ¿cuál es? No, no es Mario. Mario Pérez. O Luis. ¿Quién es Mario? Morris. Dale, Morris. bueno, es como ir de decir que va a existir un modelo para poder todo, porque cuando usted está haciendo un programa, obviamente son derechos, ver un tema. Yo no escucho. Ok, la otra persona que faltaba también puede opinar. Creo que Mario Pérez, ¿no? O quién no ha opinado. ¿Quién ha opinado? Hay duda ahorita. Vamos a ver como único para el diagnóstico. La respuesta prácticamente porque cada particular. Y por cada modelo podría presentar una, dos o tres componentes que había y un modelo apropiado, un modelo de tendencia, no es lo mismo aplicarlo a una
una serie tenga estacionalidad, ciclicidad y tendencia bien, ¿verdad? Eso es lo que realmente va a quitar. No sé si hay alguna otra pregunta. En este momento, es terminar la relación de grabación y luego algunas indicaciones. Para yo vez, Hola. Dime. Yo tengo una consulta. ¿Aló? Dime. Hola. Con respecto sobre el impacto en la economía, el ciclo económico, ¿verdad? Con el COVID. Entonces, mi pregunta es que cómo se puede usar los ciclos necesarios sobre la economía, yo soy economista, entonces tengo esa duda de que si el COVID impacta nacional a nivel estacionario, también existe, que entiendo que de un año sería atado. Y definitivamente sí va a haber una acción, ¿sí? Y como mencionaba Daniel hizo una gran cantidad de serie implícita, habló de toda la afectación de toda la economía y en toda la rama, incluyendo la línea de áreas que es más afectada, ¿no? Las exportaciones, las importaciones de parte de Chile, como conocemos, es un que puede utilizar Estados Unidos en una general, toda la variable que va afectada por esta variable. Pero eso no quita que tú no hagas una serie, ¿no? Siempre va a ser un hueco, un humor ahí. Siempre de manera general vas a poder analizar la tendencia, siempre vas a poder analizar la estacionalidad, siempre vas a poder analizar la ciclicidad de la serie, ¿no? Que va a haber afección, sí, pero sí vamos a analizar la serie, ¿no? De hecho, esta acción no ha servido mucho para que ustedes vean que uno no sea muy automático o robótico el hecho de uno ir a analizar la serie, ¿no? Uno tiene que saber qué está pasando, por qué debe, y poder interpretar la realidad y hacer una decisión de los acontecimientos. Vamos a llegar, por ejemplo, más adelante, vamos a ver gráficas en qué series, ¿no? Y qué eso opina sobre el comportamiento de esas series, ¿no? De manera similar, podemos graficar el ciclo económico del Salvador, ¿no? En sus 15 o 20 años, ¿no? Y pensar que ahí vamos a ver el choque, por ejemplo, de la crisis económica que tuvimos en 2009, ¿no? ¿Sí? Y se ve prácticamente, lo no quita que no vamos a hacer un análisis completo de la serie, ¿no? Determinar los parámetros del modelo, que no podamos, por ejemplo, logaritmos, ¿no? Entonces, queda claro que las variables afectan a cada uno de los componentes, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero siempre hay una afectación. Pero el objetivo de aprendizaje de esta sesión es que ustedes identifiquen las características. Charlado, espero que hayamos logrado esto. Actividades pendientes que hacer, que yo lo invitaré a que las ejecuten. Eso ayudará a avanzar aún más el conocimiento. Por ahora, pues, está. Voy a decir cómo suspender todavía. Solamente voy a suspenderla. Aquí hay un botón, el botón rojo, si lo ven. En este momento